¿Quién está entrando más? Bueno, de Adri, el host. Hola, ¿qué tal? El host. Un aplauso ahí, venga. Un aplauso mudo. Un aplauso mudo, no sé cómo lo Piano. haremos. Un aplauso con piano. Quique, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué mejor forma de celebrarlo, ¿eh? Felicidades, Quique. Que con el bueno de Chaplin. Con el bueno de Chaplin. Qué callado te lo tenías, ¿no? Has tenido que soltar la bomba hoy. Me acordé ayer de que coincidía. Me acordé ayer de que hoy era mi cumpleaños. Sí, sí, lo hemos puesto en Twitter. Y sí, sí. Qué coincidencia. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has celebrado? Pues nada, porque no nos acordábamos ni Sofía ni yo. A ver, o sea, no, o sea, a ver, no, o sea, no, fuera. O sea, no cuela, o sea, no. O sea, el tío que inventó el Big Bang, que ha declarado que la Tierra es un pedo con aroma de lenteja en expansión por el universo, el rey del positivismo, no. O sea, no me creo que no sepas que es tu cumpleaños hoy. O sea, no me lo creo. No y Sofía, que es Santa Sofía, por Dios, ¿cómo no va a acordarse de Santa Sofía? No me lo creo, Quique. No voy a hacer árbol, no voy a hacer leña del árbol caído, pero sí, no, se nos pasó a los dos. Entonces, No, esto es de científico. Esto es de Big Bang Theory, Pau. Son muy freaks estos, ¿eh? Es Doc, ¿cómo es el Doc de Regreso al Futuro? Emmett Brown. Doc Gareth, Brown Gareth y señora. Es que de verdad. Sí. Bueno, pero hombre, algo. Pues mira, lo vas a celebrar aquí en Cineforum. No te Sí. vamos a cantar Feliz Navidad porque quedaría muy ñoñas, Hombre, pero. Feliz Navidad no me Feliz canté. Navidad, no sé. Claro. Feliz cumpleaños. No, Pero, hombre, algo haréis y supongo que no lo dejaremos para, claro, lo dejarás para el próximo domingo. se celebrará, claro, a posteriori. Que os vais. Claro, que el próximo domingo tú no estás. Que ya te vas de vacanzas. Así que te gusta que te hablemos en catalán. Claro. Ay, qué bien, qué bien. Pues, ¿cuántos se puede? ¿Eso sí lo sabes o no? ¿Cuántos? 43. Eso sí lo sé, sí, eso sí. Sí, porque recuerdo el año que nací y puedo calcular. Pero sí, 43. Bueno, te conservas bien. Bueno, Sí, sí. bueno. Conservamos muy bien aquí, Pou? Sí, sí. Somos clásicos mudos. ¿Quién lo iba a decir que ya tocaba? Pero ¿quién lo iba a decir que Chaplin no había llegado a este canal después de 106 por ahí programas que llevamos, 1500 ya casi suscriptores y Chaplin, mira que ha venido aquí, han venido otros de la misma época como Buster Keaton, pero por A o por B, yo no lo sé, no vino el señor Chaplin y lo ha Es traído difícil, curiosamente de Quique. es difícil, ¿no? Que es un director que hay que atreverse también, porque como nos pasaba un poco. No, me refiero que es un poco como nos pasó con Buñuel, ¿no? Que, ostras, a ver quién lo trae, ¿no? Hay que echarle valor y Pues mira, lo ha traído en teoría el especialista del mundo asiático. nos ha dado una lección. Porque soy muy valiente y honesto. El más joven de la camada ha traído. Es que había que ponerle remedio. Menudo. Que había que ponerle remedio. ¿Y por qué, Adrián? ¿Cómo te vino este? Bueno, básicamente porque buscando propuestas para traer a Cineforum, a mí me gusta mucho Chaplin, pero no soy tampoco un mega experto en su vida ni me he visto todas las películas, pero considero que es un personaje de una enorme importancia dentro de lo que hablamos aquí todos los domingos, en esto llamado cine, y que había que traerlo después de 100 programas, más de 100 programas de Cineforum, pues yo creo que había que traer a Chaplin, al igual que trajimos a Buñuel, que también tardó un poco en llegar, pues lo mismo Chaplin. Para los espectadores que son así, los que nos siguen, sí, pero para la otra mitad o los que sean, que son haters, estén diciendo, pero no, estos son tíos cascando, la peli, ¿dónde se puede ver? La peli es fácil, ¿no?
La Quimera del Oro en español, no sé en países sudamericanos cómo se tradujo, The Gold Rush en título original, pero entiendo que está en YouTube, ¿no? Que es fácil, ¿no? Que no hay excusa. Sí. Bueno, yo la vi en YouTube porque me la puse en Filmin, pero en Filmin está el reestreno que hicieron en 1942, que le pusieron voz de narrador, le cambiaron alguna escena también. Entonces la busqué por YouTube, la original, y la vi por YouTube. Y el que se llama Sebarita, que sepa que está en Blu-ray, bueno, se puede encontrar en eBay, porque creo que está discontinua ya esta edición de Artificial Eye, pero sí, yo le he podido ver con sus extras, como se merece. Qué bien, qué bien. Porque ¿quién no la...? Claro, supongo que es una película que como tiene tantas secuencias míticas, no sé si os ha pasado de decir, ¿la he visto o tengo la sensación de medio verla visto? ¿O quién sabe que la había visto completamente entera la película? ¿O hay alguien que no la había visto, que esta se le pasó? Yo sí No, sí la había visto. ¿ves? Sí, Hubieras yo traído también. igual otra, Adrián, pero esta, por alguna razón, ha pasado a formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Sí, Y es lo que sí, me sí. gustaría saber hoy por qué, ¿no? Porque por lo que he leído tampoco la consideran de las top. Lo tuve difícil porque, claro, Chaplin tiene una gran colección de obras maestras. A mí me apasiona El Chico, por ejemplo. Tenemos Tiempos modernos, Luces en la ciudad. Pero me decidí, pues gracias al propio Chaplin, porque él mismo dijo que si había una película de las suyas que quería que se le recordara, ¿no? Esta es la película que quería que se le recordara por el resto de la eternidad, ¿no? Entonces dije, pues va, La Quimera del Oro. Gracias, Chaplin. De hecho, no lo vas a contar, pero siempre lo decimos con otros directores en épocas más modernas, pero yo lo he flipado. Esta tiene, que es lo que quiero saber, qué versión habéis visto. Esta tiene una Director's Cut de 1942 por el propio Chaplin. Ojo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Chaplin? Pues mira, en 1942 se reestrenó la película y él hizo pues un remodelaje, ¿no? de la obra, ¿no? Le añadió una voz en off, que era su propia voz, y creo que cambió algunas escenas, por ejemplo el final es diferente, porque en la película original pues la chica era No lo digas, no su... lo digas, será uno de los temas. No, básicamente que decir, a nivel crónica rosa, la chica de la película creo que era su pareja en el año 25, por esos años, y cuando la reestrenó en el 42 ya no eran pareja, entonces creo que cortaron ahí esa escena final en la que salía la actriz, ¿no? Bueno, o que empezó la película rodando con una de las actrices que era su pareja y estaba preñada y luego pusieron a otra y otra que acabó, porque claro, no sé si hablaremos un poco, pero Chaplin es todo 4x4 con el tema de las mujeres. Luego contaré Sí. una anécdota de la película, de lo que dice la coprotagonista. Como tenemos dos finales hoy. Yo no sé qué versión habéis visto vosotros, Kike y Pou. Yo he visto la de Filming. Yo tengo el recuerdo de haber visto la otra versión y he decidido ver la de Filming porque me sorprendió, primero porque eso aparece en créditos, esto que estaba contando Adri. Cuando se inicia la película, uno de los créditos es la explicación de lo que vas a ver, que es efectivamente el remontaje con esa voz en off, que ya hablaremos, si os parece. Y he visto esa versión. ¿Y tú, Pou? Pues yo he visto también la del 42 o 41, porque la verdad es que me la puse y luego vi que en el DVD, porque yo la he visto en DVD, que mi padre tiene varias de la colección Chaplin que editaron en su día, una colección muy chula, por cierto, y en los extras del DVD está también la versión original, digamos. Y inicialmente vi la edición, digamos, de 42 y luego he estado así revisando la otra, pero bueno, básicamente es lo que ya comentaremos del final y
y la voz en off, ¿no? Que tiene una ventaja y una contrapartida. Pero sí, yo he visto, digamos que he visto la de 42, el reestreno. Yo, qué lástima. Yo quería cambiar la pista, pero no podía. Digo, ¿esto qué es esto? Si no puedo quitar la voz, ¿no? Muy voz que sea de Chaplin. A mí me ha molestado bastante. Claro, él entiendo que lo hizo Adrián, porque claro, como la estrenaba en el 42, era para un público acostumbrado al sonoro, ¿no? Sí, claro. Un tema de Chaplin es que se resistió muchísimo, ¿no? a abandonar ese cine mudo, ¿no? Ya eran los años 30, con la implantación del sonoro, él seguía insistiendo en un cine de componente mudo y no hizo hablar a su personaje hasta El Gran Dictador, si no me equivoco, ¿De qué año es? del 40. Del 40, porque claro, yo me estaba viendo Tiempos Modernos, digo, oye, pues es del 36, que yo ya lo notaba en la fotografía y en la técnica, y digo, ¿esta película? Y luego cuando miré los créditos, digo, joder, como dices tú, sí que se resistió, ¿eh? Antes que lo pregunte yo, siempre quiero saber, ¿esta película lo petó en el estreno? Sí, fue un enorme éxito y creo que esta es la quinta película muda más taquillera de Estados Unidos, creo. O sea, funcionó muy bien esta película. Pero bueno, Chaplin ya venía de una serie de años, desde prácticamente sus inicios, de una seguidilla de grandes éxitos, desde sus primeros cortos, luego al pasar a mediometrajes y ya a partir del Chico, pues ya tenía una seguidilla de grandes éxitos y La Quimera del Oro pues fue otro gran éxito. Un producto que, aunque haya dicho antes que se hizo una versión en el 42, él controló el producto, era director, guionista, 1925, una película que en su estreno fueron 95 minutos, en la versión luego que se reestrenó en el 42 se quedó en 73, pero nada que ver, ningún problema porque entiendo que lo grabó, bueno, que tenía el control absoluto en la producción y en el guión, con lo cual ya hablaremos luego qué pasa ahí con ese final. A mí que me gustan tanto los finales, es que cuando la estaba viendo me quedé en plan, uy, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha perdido una bobina. Pues dinos, Adrián, si alguien quiere hacerle una pregunta a Adrián, si alguien quiere... Bueno, repito que conozco bastante de la vida de Chaplin, pero no soy un súper experto, entonces planteo también un poco este Cineforum como una conversación entre todos no te apures, de celebración del cine de Chaplin. Pero en honor a nuestros mexicanos, que son nuestro número uno de followers, no te apures, te haremos unas preguntas, Quique, unas preguntas lúdico-festivas, ¿no? Para celebrar tu cumpleaños. De hecho, a mí hay una cosa que me interesa mucho de ese tipo. Ahora has dicho al principio que ha sido un tipo muy importante. Es que este tipo fue muy importante dentro y fuera de la pantalla. O sea, por todo lo que supuso el controlar, el crear su propia productora, el controlar sus productos, el United Artists, ¿no? Este tipo es uno de los que inicia esta idea del United Artists. O sea, que fue muy relevante, como cuando hablábamos de Lubitsch, ¿no? No solo haciendo películas, no solo como director, sino también como negociante o como industrial del cine. Pues vamos a ver si también es importante dentro de nuestro pequeño universo, que sí lo es, siempre está ahí, siempre lo necesitamos, es quien ordena y manda en este pequeño club. Al profesor desde Ámsterdam. Eso es. El holandés errante. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. No tan bien como tú, profesor. Bueno, a ver, entre coffee shop y coffee shop, pues... Ha sacado un ratito. Saca un ratito para ver la peli. Pues se te ve y se te oye muy bien. Tienes una conexión muy buena, ¿eh? Pues mira.
Mira, Mientras A no partir de ahora, los cineforums ahí. me vengo para aquí los fines de semana y si Cineforum subvenciona, pues ningún problema. Pues nada. Bueno, felicidades, ¿eh? ¡Oh! Felicidades a Quique, que la verdad es que sí, escogió un buen día, sí, Nicolás Ray, qué grande, Y la RAE también, sí, sí. qué grande, muy bien. Pues cuando te veas el programa, si es que te lo ves, al menos mírate los 10 primeros minutos, vas a descubrir un huevo de Pascua Un huevo de Pascua. sobre el cumpleaños de Quique, que te vas a quedar Bueno, anonadado. miraré, a ver qué... Sí, sí, tela con bigotes. Igual no te lo crees, pero lo ha dicho muy vehemente. Sí, sí, igual es un quimérico festivo. Hablando de bigotes, he estado tentado de afeitarme, pero se corría el riesgo de... ¿Qué riesgo se Era corre? delicado, era delicado. Entonces, ¿Pero qué riesgo corrías? Bueno, De hombre, de la moza, capturas, después se comparte la foto, claro, te te pones hacen el comentarios. te pones el flequillo así un poco... Hombre, Quique, si te hubiera quedado bien, aquí la gente hubiera dicho, wow, qué bien, te has quitado años, no sé. Desgraciadamente la historia ha hecho que el bigote de Chaplin no sea el más famoso. Que por cierto, ¿sabéis de dónde viene ese bigote? Ostras, Eso es lo que mira, estaba pensando yo. O sea, nota me gustaría histórica. saber qué bigote. Bueno, sabemos qué bigote fue primero. No sabemos, yo no sé si hay relación, porque en algún sitio he leído que sí, pero no me lo creo. No lo hay. Y no sé dónde sale el bigote de Chaplin. Os puedo decir de dónde viene el de Adolfo. Fue un estilo de bigote que se utilizaba porque los bigotes más frondosos no cerraban bien con las máscaras de gas. Entonces, los militares que fueron a la Primera Guerra Mundial y estuvieron en trincheras, adoptaron un poco ese estilo pusieron de moda ese estilo de bigote. Y teniendo en cuenta la edad de Chaplin, parece razonable que él también adoptara ese estilo por un motivo similar. Pero fue por eso, por una cuestión... Pero claro, pero si no recuerdo mal, los primeros cortos de Chaplin con su personaje el vagabundo ya son de los años 15, 16, ¿no? Es antes de la guerra, ¿no? Antes. Sí, Es él antes. empezó. Yo Sí. creo que es antes el bigote de Chaplin que el de estos. Sí, Sí. él empezó, sus primeros cortos son de 1914, 1915, y él dice que también él llegó al personaje del vagabundo un poco, él a medida que iba haciendo sus primeros cortos, iba como añadiendo elementos a su vestuario, ¿no? Un poco cogiendo cosas al azar, creando contrastes que él veía como divertidos. Y creo que fue que el productor le pedía realizar como un personaje de más edad, ¿no? De más edad de la que él tenía, y pensó, pues un bigote, pues a lo mejor me da más edad, ¿no? Esa es una de las muchas Pero historias esto a en lo Reino mejor que Unido. podemos encontrar. Esto en Reino Unido todavía. No, estoy en Hollywood, cuando en Hollywood. empezó a hacer sus primeros cortos. En cualquier caso, la historia del bigote a mí me parece una de las obras maestras de Chaplin, el hecho de sentir que te roban tu bigote y te lo roba el ser más repugnante de la historia de la humanidad y decides hacer una película para robarle el bigote, ¿no? Más allá de la calidad de la película, que no es de mis preferidas de Chaplin, pero la idea de recuperar ese bigote y intervenir en la historia me parece impresionante, ¿eh? Como él siente, hostia, este cabrón me ha robado lo que más, uno de los aspectos que más me caracterizaba, voy a recuperarlo para mí y para la humanidad, ¿no? Aunque bueno, es verdad que lo seguimos identificando más con Satanás que con Chaplin. Pues ya que te has arrancado un poquito, profesor, ¿qué película hubieras traído tú si tú hubieras sido el host? Como ya has dicho que el gran dictador no. Pues la verdad es que es uno de esos casos tan difíciles, ¿no? Porque seguramente no, seguro que nunca, aunque este programa dure 30 años, nunca jamás vendrá alguien tan importante como Chaplin, ¿no? Y pues no lo sé, seguramente hubiera tirado
de preferencias personales de aquellas poco argumentables y hubiera escogido Luces de la ciudad. Pero podría ser Monsieur Verdoux, podría ser Una mujer de París, podrían ser cortos incluso, ¿no? O, por supuesto, La quimera del oro, ¿no? Por lo que veo, te vas más a la época sonora de él. No, he dicho los cortos y Una mujer de París. Y además, Luces de la ciudad es época de sonido, pero es una película muda. Él decidió que fuera una película muda, que es un tema también. ¿Completamente muda o va como en tiempos modernos que hay pequeñas? No, Luces de la ciudad es una película muda, ya en el sonoro, digamos. Bueno, Adrián, pues ya tenemos al profesor, ahora ya no hay excusa, ahora sí que podemos ya arrancarnos con nuestra sección que nos gusta tanto o no. Ya le hemos dicho, profesor, a los haters dónde pueden ver la película. Pues como al principio están ahí, pues ya los que no, ya hemos dicho, ya os podéis ir, que la tenéis en YouTube. Muy bien. Porque vamos, yo no creo que con esta... Bueno, no sé, ya veremos los comentarios, ya los pasaré. Adrián, titulares. Recuerda, tú tienes que hacer como hicimos en el último programa, ¿approve o no? Ah. ¿Check o no? Venga. Pues mi titular es Cocinando la miseria. Muy bien, muy bien. ¿Approve? Gracias. Approve. Sí, la última vez que lo hicimos, Pogo aprobó a todo. Quique. El mío va a ser tan crítico como malo, porque además no hace referencia a esta película estrictamente. Esta semana me he pegado una panzada, estas 2 semanas, de ver cosas de Chaplin, y he encontrado lo que creo que me gusta de Chaplin, lo que me fascina de Chaplin, y el titular hace referencia a eso. El titular es In and Out, o Dentro y Fuera. Mi titular va a ser Seductor dentro y fuera. La verdad es que ahí sí que nos hemos compartido algo. Profesor. El mío es Apoteosis del desclasado. ¿Del descalzado? No, desclasado. Porque como en esta película va, ¿entiendes? Sí, lleva una botica, el pobrecito. El zapatón, bueno, esa especie de... Sí. Va ahí, se pone ahí un pedazo de tela ahí acordada. Sí, aparte que está filmada, que se ve ahí en un momento cuando entra en el salón de las Dancing Girls, hay un contraplano ahí que está de pie observando a todo el mundo bailando y se ve ahí, lo tiene bien puesto ahí, como el movimiento de pies es tan característico como anda así como un pingüino. Ay, pues nada, Adrián, ¿approve al profesor? Por supuesto, todos estáis aprobados. Venga, pues vacaciones y a septiembre. Venga, nos vemos. Chao. Y bueno, mi titular, como host me he relajado un poquito, no es espectacular, pero bueno, mi titular es La magia del vagabundo. Aprobadísimo. Pues ya está. Pese a que aquí, bueno, claro, también es su personaje universal, ya. Pues sí. Pues Adrián, tu pequeña intro, lo que tú quieras. Bueno, si queréis hablo un poquito a nivel biográfico de hasta dónde, cómo surgió, ¿no?, el personaje de Chaplin.
hacer una breve introducción al Conectándolo con tu personaje en titular, sí, ¿no? que habrá gente que dirá, uy, vagabundo, no caemos, ¿no? ¿Es el personaje suyo? ¿Es realmente siempre es un vagabundo? ¿Siempre está de ese lado? Bueno, durante parte de su carrera, sí que fue su personaje principal, ¿no? Al principio, como he dicho antes, ¿no? Fue modelando, modelando hasta confirmar ese personaje que le duró prácticamente pues, hasta los años 30, ¿no? Luego lo fue abandonando, lo abandonó y dejó aparcado al personaje del vagabundo, y a partir, si no me equivoco, del Gran Dictador, etcétera, ¿no? Pero bueno, Chaplin es interesante cómo surge, ¿no? Su vida en sí me parece interesante. Él nace en Londres en 1889. Sus padres eran actores de variedades y bueno, es interesante sus sucesos, ¿no? Lo que vivió en su infancia, porque creo que modela un poco el artista y luego cómo se reproduce, ¿no? En su arte de forma futura, ¿no? Su padre les abandona, ¿no? Cuando él tiene 3 años, su madre se queda a cargo de él y de su hermano, pero progresivamente por el hambre, el fracaso artístico de su madre, progresivamente ella va como progresivamente trastornándose, ¿no? Mentalmente. Ellos acaban viviendo en un asilo, a ella, a la madre, al cabo de los años la internan en un psiquiátrico. En fin, una infancia, digamos, llena de pobreza, ¿no? En ese sentido, hasta que con 7, 8 años Chaplin se une a un grupo de jóvenes actores y empiezan juntos a hacer giras por los pueblos, ¿no? Desde los 8 años hasta su adolescencia, ¿no? En una de esas giras pasó a una gira de 6 meses en Estados Unidos y es ahí cuando le hacen una oferta a un productor, creo que era Max Sennett, le convence digamos, para realizar cortometrajes en su productora, ¿no? Y esto es en 1914, ¿no? Empieza a hacer una serie de una treintena de cortometrajes que empiezan a tener bastante aceptación, ¿no? Y él progresivamente va modelando, ¿no? Poco a poco este personaje de vagabundo que le haría mundialmente famoso, ¿no? Va saltando de productora en productora con cada vez unos sueldos más astronómicos, ¿no? Va confirmando su talento hasta que, digamos que su primera gran obra maestra, digamos, que confirma lo que es el estilo Chaplin, que es El Chico, ¿no? Es una película que tiene un gran éxito y confirma su talento, ¿no? Y yo creo que una de las claves del estilo de Chaplin, ¿no? Es este equilibrio constante que mantiene entre el drama y la comedia, ¿no? La tragedia y el humor, ¿no? Que digamos que concentra lo que es lo tragicómico de la vida, ¿no? Él siempre se refiere a una anécdota que él vivió de niño, que él recuerda que al final de su calle había un matadero, ¿no? Y un día se escaparon unas ovejas en medio de la calle y claro, la gente persiguiendo a las ovejas saltando por todos lados, ¿no? Todo eran risas hasta que cazaron a la oveja y se la llevaron al matadero y Chaplin se dio cuenta, ¿no? de lo que pasaba, ¿no? En cuestión de un segundo había pasado de la comedia a la tragedia y digamos que eso él lo cuenta que puede ser que marcara, ¿no? Una de sus constantes, ¿no? En su obra, que es ese equilibrio entre tragedia o drama y comedia, ¿no? Y bueno, no sé si queréis aportar alguna cosilla más al respecto. Bueno, yo añadiría a lo que ha dicho Adrián, que esa compañía en la que él empieza en el vodevil en Londres, que es la compañía de Fred Karno, no es cualquier compañía, es una compañía de vodevil en la cual el papel que él ya desempeña habitualmente ya es la de ese vagabundo, ¿no? Porque es un papel, es un estereotipo dentro
del vodevil. Y digo que no es cualquier compañía porque en esa compañía estaba un tal Stan Laurel, por ejemplo, ¿no? Que empezó con él y que fue a esa gira de la que hablaba Adrián, fue con él también a esa gira. Y ese Max Sennett, ese gran Max Sennett, que era un cómico también, no era solo productor, sino actor y director, uno de los grandes cómicos, le hace una primera oferta en el 11 o el 12, al principio de una gira de 1 año y medio que hace por Estados Unidos, y él dice que no, esto del cine no lo ve y que no le interesa, ¿no? Y después vuelve a verlo otra vez en Chicago, en Filadelfia, no sé dónde, y le dice, tío, tú no te me escapas, esta vez te quedas conmigo, y lo ficha para Keystone, que es donde hace esos primeros cortos, ¿no? Pero sí, y en esa gira conoce a un tal Groucho Marx también, ¿no? Eso es lo que iba a comentar. Este es el periodo justo en el que los Marx dicen que se asoman un día a un teatro y ven a Chaplin, ¿no? Lanzando tartas y... Sí. Y De bueno, hecho, perdón. No, decía que se habla, es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque se habla de alguna noche en la que después del espectáculo se habían ido pues de copas juntos Stan Laurel, Charles Chaplin y Groucho Marx. O sea, es de aquellas cosas que si te dan la oportunidad de viajar en el tiempo, pues no sé, o el nacimiento de Jesucristo o esa noche, porque eso debió ser algo tremendo, ¿no? Espectacular, bah, ¿no? Pero bueno, que dentro del vodevil, ¿no? Ya era alguien muy exitoso y ese personaje ya estaba ahí, ¿no? Sí, al respecto de lo que comentabas, profesor, hay una anécdota muy buena que cuenta Groucho, ¿no? Que también dice un poco del carácter de Chaplin, ¿no? Que después de una de sus funciones se fueron los hermanos Marx y Chaplin a un burdel y bueno, estaban los hermanos Marx ahí en su salsa, como siempre, pues Chico tocando el piano, Groucho ahí pues hablando, tal, mientras Chaplin estaba en una esquina jugando con un perro, ahí como solitario, apartado, ¿no? Me parece una anécdota muy, muy curiosa. Sí, y solo quería añadir también que la gran influencia de Chaplin, incluso con el vodevil, es el francés Max Linder. Normalmente lo llamamos Max Linder, pero es Max Linder, que era el gran cómico dentro del mundo del cine de los primeros años, anteriores a Chaplin y Keaton, etc. Y que era un tipo muy a reivindicar, creo, ¿eh? Que hizo cosas muy, muy interesantes en el mundo del cine, cosas con Abel Gance, cosas a veces tocando casi lo surrealista. Bueno, a mí me gusta mucho, pienso que es un personaje importante del cine y que es la gran influencia de Chaplin. Yo quería preguntaros una cosa, que es, hablamos siempre de cómo se hace cargo el de las películas y cómo él rápidamente toma control también sobre la cinematografía. Él controla la cámara, él controla el encuadre, controla... Porque eso sí es interesante. O sea, tiene la dimensión de personaje, la dimensión de este vagabundo o lo que sea, ¿no? Pero si además está controlando, como Keaton, ¿no? Como hablábamos con Keaton, si además está controlando el gag a través de la cámara o dónde se coloca la cámara, ya es... Yo creo que a partir de cierto momento sí, pero es verdad que los 10 primeros años o 15 incluso, a Chaplin le cuesta entender el lenguaje cinematográfico y lo que hace básicamente es teatro filmado. Le cuesta entender el tema de los planos medios, de los primeros planos. Claro, pero yo hablo aparte de a partir de los mediometrajes, a partir ya de Armas al Hombro, por ejemplo, recuerdo haber visto esta semana, ¿no? Ahí ya está... Yo creo que sí. Yo creo que además tiene mucha conciencia autoral, aunque se rodea de gente importante, pero él domina
domina todo, él sabe dónde hay que poner la cámara, él empieza a trabajar ese lenguaje, esa gramática, ¿no? Sobre todo influenciado por Griffith, que ya estaba en otro rollo, a él le costó, pero cuando entra es que está en todo. Con la personalidad tan extremadamente perfeccionista, ¿no? que tenía Chaplin, una persona muy perfeccionista y repetía una y otra vez el gag o lo que estaba rodando, ¿no? Hasta que quedara perfecto como él buscaba, ¿no? Bueno, sobre esto que dices, Adrián, hay una anécdota con lo del zapato, ¿no? No recuerdo. El zapato de la Quimera del Oro era regaliz y la hizo repetir, pues no sé, muchísimas veces y acabaron tanto su compañero como él cagándose por las patas abajo, pero... Es que el compañero ya tiene cara de que no es el primer zapato que se come. Y los ojos abiertos como cuencas. Igual era una táctica, ¿no? Para buscar esa reacción incomodidad, ¿no? Realista, ¿no? Hay otra escena en la que provoca eso a la chica, que es la escena en la que la chica abofetea. ¿Recordáis que van todos a ver la cabaña en la noche de fin de año? Después de darle el plantón, van todos a la cabaña, y entonces en la cabaña el pretendiente, este antagonista del vagabundo, digamos, la fuerza y le da un beso, y ella le planta un sopapo porque obviamente no quiere que le besen, pero pues contaba la actriz que esa escena se había repetido una y otra vez cuando a ella le desagradaba profundamente el tipo que la estaba intentando besar, y Chaplin lo sabía, supongo, y claro, al final, o sea, cuando hizo la toma ya absolutamente cabreada con ese sopapo memorable, pues esa fue la toma que dijo a positivar, ¿no? Más besos, más fuerte te voy a dar, claro. Sí, más cabreada voy a ponerme, y al final, pues venga, ahí, justo le has dado el puntito de fuerza que yo buscaba, ¿no? Sí, porque con los actores, a nivel técnico, es verdad, yo también tengo mis dudas de... No veo el tema técnico, no sé, con Keaton lo veía más fácilmente, no sé por qué, pero lo que sí él era muy controlador con los actores, porque como buen actor que es, él quería... Bueno, podía ser la táctica completamente opuesta. Dijimos que Clint Eastwood, que es un actor, cuando se ponía de director, entendía cómo funcionan los actores y él pretendía no darles muchas directrices. Para eso había hecho el casting. Pero en esta ocasión con Chaplin es todo lo contrario. Como él era un actor, él quería y él entendía que él sabía hacerlo mejor que nadie y que decía a los actores, quiero que lo hagas así, que le des el beso, que hagas este movimiento, con lo cual era muy poquito rollo Kubrick, que era muy obsesivo, ¿no? Bueno, él lo hacía directamente, ¿no? Decía, mira, tú fíjate cómo lo voy a hacer yo porque tienes que hacer eso. Él lo hacía. Y les hacía pedir eso, un corte y pega de lo que él quería. Lo que pasa que es verdad que seguramente no, seguro que sí, que era mejor que ellos. No es que se creyera mejor que ellos, que lo era, ¿no? Y... Hombre, yo el que he visto en su película, que creo que es un clásico de él, ¿no? El Big Jim, el grandote, es muy bueno, es muy buen actor este tío. Hacen Big muy Jim, buen, que es el que hace aquí de compañero, hace muy, el minero. El hace minero. muy buen, un gran tándem, ¿eh? El minero Poe, el minero. Sí, sí. Yo, mira, si no os animáis a continuar, continúo yo con lo que me flipa de este hombre, que es lo que decía en el titular, ¿no? Este in and out, este entrar y salir. Creo que una de las cosas que generan mucha potencia en la interpretación de Chaplin es que no está siempre en personaje. Igual que Keaton, sí, no estoy comparando porque no es una carrera, pero igual que Keaton siempre es cara de palo, Chaplin no es siempre Chaplin. Chaplin tiene momentos que sale de personaje y son potentísimos. Aquí en esta película quizá no hay tantos, ¿no? Pero si pensamos en el chico, el profesor lo ha comentado alguna vez, ¿no? El beso que le da al niño, pero hay otro mejor casi, ¿no? Que es
cuando se pelea, él se pelea varias veces en la película y son todas muy cómicas, ¿no? Salvo cuando vienen a llevarse al niño. Ahí parece que no se está peleando como un payaso, ahí parece que es una persona peleándose. Para que no... Y tiene esos momentos, aquí en esta película también hay alguno, ¿no? Tiene esos momentos en los que sale de el vodevil, sale de... y producen, son muy potentes, ¿no? Emocionalmente. Cuando le da esa tristeza, cuando se despierta del sueño, porque la cena de Nochevieja ha sido un sueño, ¿no? Tiene ahí un momentito que ya no es Charlotte, es Charles, ¿no? Es Carlos. Que son muy interesantes, ¿no? Cómo va entrando y saliendo de personaje. Bueno, habría que contarlo, ¿no? La anécdota personal de que él había perdido al hijo cuando hizo la película de Kid y que hay muchas como proyecciones y catarsis en esa película que quizá por eso tú notas, Quique, que se sale, que puedes ver más fuerza actoral o que puedes notar algo más ese in and out. Claro, no, pero eso lo puedes ver, por ejemplo, también en Monsieur Verdot. El primer Chaplin que ves en la película es un payaso y a medida que va avanzando la película se va convirtiendo en una persona, ¿no? Y esa película es una locura, ¿no? Por la historia que cuenta y cómo la cuenta, cómo decide contarla. Pues es una historia basada en hechos reales de algo muy trágico, de Landru, de un asesino en serie terrorífico, ¿no? Y tiene esas entradas y salidas de personaje también que le dan mucha potencia, ¿no? a la interpretación. Lo puedes ver en Armas al Hombro, lo puedes ver en casi todas las películas que he visto. Tiene esos momentos, esos destellos de, hostia, esa mirada de ya no es un payaso, ya no es un personaje, ahora es la persona. La historia de Monsieur Verdú escrita por Orson Welles, por cierto. Sí. Y esto es curioso porque esto lo hace más de una vez Chaplin a lo largo de su carrera, que es estos giros de guión espectaculares. Él cuando crea la United Artists y bueno, cuando colabora con Griffith, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, y la primera película que hace es Una mujer de París, en la que él no aparece, que es ya un golpe de volante curioso que le costó, bueno, le costó el rechazo del público, ¿no? Pero después viene ese Monsieur Verdú, ¿no? Que costó mucho también de que su público lo aceptara, ¿no? Ver a Charlotte, que ya no era Charlotte, pero verle en ese papel, ¿no? En ese papel tan bestia, tan... quiero decir que fue un tipo valiente en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, en realidad él lo tenía hecho. Una de las cosas, no sé si os ha pasado, pero yo hacía unos cuantos años que no veía La Quimera del Oro y la verdad es que pronto va a cumplir 100 años y es de esas películas que ya podemos asegurar que lo de bueno que hay en ella es perdurable. Es perdurable. No es algo pasajero, no es algo que se haya difuminado con el tiempo. Ahí hay algo de mucho, mucho peso. Y sin embargo, eso, ¿no? Él se atrevió a dar esos volantazos, ¿no? Creo que es interesante que lo hiciera y que se atreviera a eso, ¿no? Valiente también, perdón, Pou, valiente también a la hora de tratar según qué temas en sus películas, ¿no? Utilizar la comedia como herramienta para hablar del capitalismo voraz o los totalitarismos como el Gran Dictador, ¿no? La pobreza, ¿no? Toda esta serie de problemáticas, ¿no? Que él se mete a fondo, ¿no? en sus películas, ¿no? Y me parece muy valiente y de resultados muy sorprendentes y muy potentes. Bueno, es que lo has dicho tú antes. Hace poco hablábamos de Blancanieves. Hay una oscuridad también en las películas de Chaplin. Hay siempre algo que dices, hostia, ¿esto es algo de aquella época? ¿Es el zeitgeist de aquella época o no? Ese dejar el niño en la calle. Hostia, de repente te pone imágenes duras, ¿no? Un niño tirado en la calle. Hay comedia, pero ostras. Pues que por eso va también lo que dices tú del in and out, porque es que en el fondo a mí lo que más me sorprendió de Chaplin cuando empecé a ver las películas
con ojos de ver películas fue precisamente esto, que son películas que son una crónica absoluta de la miseria, muchas de ellas. O sea, de hecho, casi todas las célebres, pues Tiempos Modernos, El Chico, esta, él está hablando con su personaje del vagabundo y está retratando unos ambientes de una marginalidad absoluta que él vivió además, ¿no? En Londres y luego supongo que como inmigrante en Estados Unidos al principio también, ¿no? Y eso pues tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito porque lo continúa haciendo ya con mucho éxito y mezclándolo con otras muestras de valor como las que decía Adri, ¿no? Porque, por ejemplo, el último dictador, el gran dictador, es una película que hace, no es una película que haga después de la guerra, cuando Hitler, no, es una película que hace en el momento de máximo apogeo del nazismo y del fascismo en Europa. Y el tío se atreve a ningunear a Hitler y a Mussolini en una película antes de que empiece la guerra, ¿no? Que luego ya se solapa el rodaje con la guerra, ¿no? Pero el tío se atreve antes. Claro, muy importante, en un momento en que el fascismo todavía no es algo necesariamente malo, en el que el fascismo se puede proponer como algo atractivo y de hecho muchos norteamericanos, exactamente, había partidarios célebres del fascismo en América, como por ejemplo Henry Ford, al que él ha parodiado en Tiempos Modernos. Una película absolutamente valiente porque está atacando al corazón del pensamiento americano, ¿no? Y haciendo una comparación como esa, ¿no? Entonces es increíble. Los dictadores, sí, que hay mucha gente sin contexto histórico piensa que fue a posteriori, pero no, es que en ese momento, es verdad, hay imágenes de celebraciones del partido nazi en Nueva York, masivas, con la esvástica, que dices tú. O sea, es que era un momento de popularidad. Y no es para nada se sabía lo de los campos de concentración, todo eso, para nada había llegado, ¿entiendes? O sea, es que cómo se arranca él, o sea, lo de Chaplin ahí de decir, voy a hacer esa película, qué lástima que no la hayamos traído hoy, Adri, con todo lo que hubiera dado de sí, pero hoy estamos vagabundeando con el frío. ¿Y por qué ese tema? ¿Por qué se fue a la Fiebre del Oro? Bueno, a él se le ocurrió este proyecto tras ver unas fotos en las que veía unas hileras interminables de gente en las montañas de Alaska, ¿no? Unas hileras interminables de gente buscando oro, ¿no? Y tras ver esas fotos a él se le ocurrió pues, la idea, ¿no? de hacer una película basada un poco en la fiebre del oro, ¿no? Yo tengo oído que fue las fotos del resort de esquí de Mary Pickford y su otro amigo, ¿quién era? Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, y él fue más allá. No, pero eran fotos de... Era un aparatito de esos de diapositivas. De diapositivas. Pero las fotos eran una foto de... Eran fotos de la fiebre del oro de Alaska. Bueno, de hecho, el plano con el que empieza la película es una reproducción. Exactamente, ¿no? Es una reproducción de esa foto. O intenta serlo, ¿no? Bueno, y él cuenta que es eso más la noticia de la expedición Donner, que fue una especie de Viven de los años 20, ¿no? En que, bueno, pues se tuvieron que experimentar con el canibalismo y él cuenta y dejó por escrito que esas dos cosas pues le llevaron o de ahí surgió la idea de la película, ¿no? Antes de cambiar de tema, que hablabais del vagabundo y del tema de la miseria, yo creo que más allá o además del tema de la crítica al sistema, etcétera, el vagabundo a él le sirve para situarse al margen de la sociedad, para ser un tipo libre que se ríe del poder, que se ríe de todos, ¿no? Hasta de él mismo, de sí mismo. Y esa marginalidad lo convierte en un ser muy potente, ¿no? Un personaje muy potente. Pues ya discutiremos eso, profesor. En esta película acaba él en el otro lado. Sí, es una excepción. Y curiosamente,
Ah, Supongo que como lo has visto hace poco, recordarás cómo acaba vestido al final, ¿no? ¿Qué ropa lleva al final, en el último plano? claro. Ese Es final que es que cuando tanto va... te interesa a ti siempre, ¿no? Exacto, pero como te has perdido la intro, resulta que tenemos dos finales y yo no sé qué final, qué versión has visto. La versión... ¿Cómo que hay dos finales? Uy, al profesor se ha perdido la intro, Pou, llamarle la atención. Un momento, un Solo no momento. ha Yo visto también estoy un poco el confundido. Director's Cut o la versión original, claro. Es que hemos empezado discutiendo qué versión había visto cada uno. Yo siempre he visto una misma versión, no sé ¿Voz en cuáles son off? los dos finales. ¿Con ¿Tiene voz voz en en off off? o sin voz en off? Sin voz en off. Es que, Vale, vale. por lo que estoy describiendo, creo que acaban igual entonces. No, no acaban hombre, igual, pero Quique, por bueno, la favor. diferencia es un plano, Bueno, pero es un plano, claro, un es que plano y hay medio, diferencia. pero Pero decirle sí, pues Adrián, que tú eres el host, explica para los espectadores que han llegado tarde. Que Bueno, hay dos... porque existe hubo un reestreno de la película en 1942 en el que Chaplin le añadió una narración en voz en off narrada por él mismo y le cambió una cosilla del final ¿Y también. y qué era ese cambio? Recortó Bueno, sí. secuencias, porque la lo película se queda en hablaremos. 73 minutos y el original en 90 y pico, y al final lo cambia. ¿Y cómo es el final? Pues cuando lleguemos al final, Joder. lo verás, pero que sepas, Bueno, profesor, el que que esta cuenta es el del película... año 25, no me toquéis las narices. Pero hombre, que fue el propio Chaplin el que hizo la versión, el mismo. Nada. Director's Cut, Lothar, un auténtico Director's Cut. Es Es verdad, verdad. tú te piensas que la Director's Cut siempre es Cameron y su Alien. No, Bueno, No, hombre, Ridley Scott y su Alien. ya que estamos, podemos discutirlo. Yo Sí, sí, he visto las dos. discutimoslo. Yo creo que quiero decir que lo que hace de no es que añada una voz en off, es que prácticamente recita los diálogos que tú puedes interpretar en las escenas, ¿no? Con lo cual es una voz en off que es súper redundante y que yo creo que mata un poco el encanto. Es verdad que eso le permite eliminar los intertítulos, que siempre son un poco una molestia, pero claro, está recreando él mismo todas las voces de todos los personajes, ¿no? Y no es necesario, se entiende perfectamente, yo creo, Un momento. la película. Es verdad que hay cierta redundancia, pero no es continua. La voz en off hay largos en los que desaparece. No es continua, pero bueno, hay secuencias enteras como que dialogan, ¿no? Entonces, sí, pero que no, a mí no me ha molestado tanto, ¿eh? Yo creo que no, yo tampoco me molestaba, pero si lo piensas no hacía falta, porque tú entendías perfectamente. Es que hasta se entiende lo que les lees los labios, ¿no? Es curioso que hiciera esto porque precisamente uno de los temas de Chaplin y de las grandes discusiones de Chaplin es que él fue muy reacio a utilizar. No es que tuviera ningún problema él con el sonoro, sino que tenía problema con las películas dialogadas, o lo que él llamaba películas parlanchinas, ¿no? Que era un momento finales de los años 20 en que el dominio ya de los grandes directores del mundo el dominio era tal que los intertítulos prácticamente no hacían falta o había poquísimos ya, ¿no? Porque el público lo había entendido, el lenguaje había entendido ya eso y él, le daba rabia que los diálogos, las voces de los personajes se llevaran la atención hacia lo sonoro y no hacia lo visual, ¿no? Por eso me extraña que hiciera esto, ¿no? A lo mejor fue un arranque de... Pues lo hizo, es una lástima que lo hiciera, la verdad, porque lo hizo él. ¿Y es su voz? Sí, voz, sí, ¿no? es su voz. Y es su voz. Haciendo la del vagabundo, la de todos los personajes. Por romper una lanza, estando de acuerdo con vosotros, por romper una lanza es una voz en off muy rara, es una voz muy recitada, está haciendo algo artístico también la voz en off, ¿no? Está haciendo algo, grita y es algo muy actuado, ¿no? Entonces, bueno. Es como si contara un cuento a un niño, ¿no? Eso es verdad. Está haciendo ese tipo de, ¿no? Le explica la película sobre las imágenes como si estuviese explicando un cuento, ¿no? Y al final, además tiene una voz bonita, entonces como que no molesta por el hecho en sí, ¿no? A mí me molesta.
Yo empecé Ya a ver está, esta molesta. versión. Yo empecé a ver esta Sí. versión por error y digo, no, yo quiero mi versión original del Yo quería 25. quitar La los audios quité. del tío este que no sabía ni que era Chaplin y tal. Y digo, pero a ver, ¿esto qué está pasando? O sea, que era como poner Metrópolis ahí coloreado con Moroder y su música. Digo, yo quiero ver el Fritziland del Metrópolis original. Yo Hombre, creo que anda que no. a mí no me pareció tan grave. Pues Pero a mí sí. Pues vaya castaña, tanto Blue Rig y no te permite el Blue Rig quitar Para esa que opción. veas, Pues vaya castaña, ¿no? para que veas cómo me la han metido. Porque la versión que tengo yo también en DVD, esa colección tan chula que sacaron en España, que no sé quién la editó, pues la tengo en Barcelona. Las blancas, ¿no? Sí, con sus panfleticos. Pues el final que recuerdas, profesor, ¿cuál es el final que tú Bueno, recuerdas? el final, bueno, que recuerdo, ¿no? El que he visto esta Dime. semana. El final es el fotógrafo le pide hacerle una foto con su ropa de vagabundo. Es decir, no, hay un gag ahí, con su ropa de minero. con su ropa de Con su minero. ropa de minero, y se viste Es Charlotte. Sí. Es Charlotte, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra con la chica le esconde, todo el rollo ese. Y el beso. Pero ellos ves el plano que le dan el beso arriba, el cameraman le dice, me ha roto el plano, y el otro Y él le dice, sí, en plan, déjame, y sigue ahí con el beso de torniquete ahí que no lo cesa. Pues no sé qué le pasó al Chaplin del 42, que dijo, cambió ese final. Director's Cut, cortó eso, y yo que la estaba viendo hoy pensaba, digo, como hoy me digan que el final es increíble, digo, es que los mato. Menos mal que luego me ha alegrado de ver de que ha sido una tontería que le pasó. Pues corta, Original. cuando la encuentran abajo la chica y todo el mundo y se piensan que es un polifonte y ya viene todo el mundo diciendo, no, que es el señor tal, no sé qué, y ya se quedan como solos y se van él y ella, que los fotógrafos dicen, te esperamos arriba que te vamos a hacer la foto. Y entonces corta ahí. Corta cuando suben por las escalericas, ¿no? No vemos ni que sube. O sea, bueno, sí, pero corta viéndose la escalera y corta. Pero eso es después del beso. No, antes. Eso, no sabemos. Cuando antes de que suban arriba para volver a hacer la foto, ya con el beso, que está en la cubierta inferior, pues en ese tránsito de subir para arriba para darse el beso, cortó Chaplin. Él corta antes. Cortó para que no saliera el beso porque ya no le apetecía que saliera el beso. No sabemos. Con la ex. Porque había cambiado de pareja, ¿no? Bueno, pero a ver, se cambiaba cada 2x3. Mejor no hablemos de las parejas de Chaplin porque entonces se nos cae el mito y yo me niego a hablar de este tema. Pero ya lo hemos dicho, que en la película empezó una actriz siendo la protagonista, pero como estaba embarazada por Chaplin, pues dejó el rodaje y llamó a la otra. Y la otra, que es la que del beso, dijo, joder con el beso que me dio al final, porque el tío se gustó y yo creo que ahí había algo. Sí, el problema está en la edad de las chicas. Claro. Yo tampoco me voy a meter en eso, pero sí voy a notar una cosa, Chaplin es muy guapo. Muy bien. Las fotos es que es verdad. Que tío tan atractivo. He visto un vídeo casero 8 milímetros con la actriz, con la Paulette de tiempos modernos, que se iban en barquito, que digo yo, joder, míralos. Y el tío está ahí, sin su bigotito y tal, haciendo bromas con una fregona, que se lo pone de pelo y tal, hace sus... Pero el tío está, que digo, mira, tenía el porte que lo decías, pues cómo está el tío, decía, parecía un Paul Newman de la época, en serio. ¿Qué decías tú? Claro, es que era lo que era. Es que le quitabas el maquillaje, el gorrito, el bigotito. Muy bien. Las mujeres, pues bueno, es que estábamos hablando, ¿no? In and out, que es algo que también es conocido, ¿no? Corramos un tupido velo. Tan mala, hay cositas que tú sabes. Hombre, digamos que su primera mujer, Mildred Pierce, cuando la dejó embarazada tenía 15 años. Y supuestamente, a lo mejor no era suyo, pero si él, entonces la madre de Mildred Pierce le obliga a casarse con ella, él se casa, pero si acepta la boda, entiendo que es que había alguna posibilidad de que fuera suyo el hijo. Por lo tanto, 15 años, él tenía ya 20 largos
corramos un tupido velo, porque si no... Hay mucho, bueno, forma parte de un grupo selecto de, pues como Elvis o como... ahora no me viene el otro músico, el pianista. Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis, ¿no? Que también se casan o intentan casarse con sus novias de 14 años cuando ellos ya están las más de la veintena. Bueno, cuando te lees el librito este que siempre alguna vez lo hemos comentado de Hollywood Babilonia... Que Al final hemos caído. Partes. Al final hemos caído en el... No, pero es verdad, forma parte. Estamos hablando de In and Out, pues también es un poquito Noel. Es que era un poco todo ese Hollywood, todas las fiestas que había. Pues ahora nos chocan esas edades, pero había mucha niña, ¿no? Era como más normal. Oh, Sí. hombre, sí. Hombre. Dime. Ah, no, pensaba que me ibas a lanzar una pregunta. No, bueno, tú que eres así nuestro pues, un poquito tema mujeres. Perdón. No sé qué conclusión van a sacar nuestros espectadores. Bueno, la Esa- secuencia no. de Dancing Girls, aquí los mineros están ahí y vamos, van locos. Sí, me gusta mucho esa secuencia a mí de los mineros. ¿Cuál? No voy a decir que es mi favorita porque ya todavía no dila. hemos llegado. No, pero ya nos vamos Pero acercando. no, ya que dices, me gusta mucho de esa escena que has comentado antes de cuando entra, el detalle ese del pie, porque me parece alucinante que hiciera toda la película sin el zapato. O sea, porque el gag del zapato, aparte de que es un gag histórico que viene de esa noticia que dice Lothar, ¿no? Y que él convierte una tragedia en un momento hilarante de comedia, no solo cuando se come el zapato, sino cuando insinúa el canibalismo, ¿no? Que se dio cuando se transforma cuando el otro se imagina que es un pollo, ¿no? O sea, es brillante para imaginarse cómo hago yo una escena de canibalismo y se inventa eso del pollo, que es maravilloso. Pero me flipa que se coma el zapato y eso no quede como un gag aislado, sino que durante toda la película el tío vaya con el pie ese envuelto en vendas, ¿no? Me parece un detalle sublime, porque lo normal hubiera sido, pues como en cualquier película de gags de episodios o cualquier TVO que sabes que te dan un porrazo y apareces con el calza vendado y en la viñeta siguiente sabes normal, ¿no? Aquí no, aquí el tío se come el zapato y seguramente es que es tan pobre, es que eso tiene un objetivo, es que es tan pobre, tan miserable que no tiene para otro zapato a lo largo de toda la película, ¿no? Porque pasa un tiempo, el tío va al pueblo donde está la chica, está allí cuidando la cabaña del otro, o sea, que hay un tiempo como para que, joder, haya encontrado otro par de zapatos, pero no. O sea, es tan miserable y tan pobre que está con el zapato falso toda la película hasta que al final se convierte en millonario, ¿no? Y es un detalle que tiene toda la gracia del mundo y todo el sentido del mundo, yo creo. Ese chiste, además, yo creo que estaba en el ambiente porque históricamente se habla de cómo los exploradores del Paso del Norte o de la Antártida, eventualmente o antes de llegar al canibalismo, acababan comiéndose las botas. Claro, sí. Empieza de ahí. Se comieron los cinturones, ¿no? Todo el cuero que había. Cuero. Se comieron los zapatos y luego ya se comieron unos a otros, ¿no? O sea, se comieron a los cadáveres, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que hay en esta película que han construido, que han sido referencia, porque esto del pollo ahora es, esto de ver a la persona convirtiéndose en un pollo, o durante 100 años ha sido como los dibujos animados o como el cine ha ilustrado eso. Lo de la bota, el baile de los panecillos, que lo digo rápido por si o sea, hay un montón de elementos que han quedado, el gag del perro con la correa, que han quedado como históricos, ¿no? Déjame que diga que, solo para acabar, porque además tiene que ver con mi titular, que he dicho Cocinando la miseria, que es la obsesión de Chaplin por las escenas de comida, ¿no? Recuerdo muchas escenas de gags en escenas de comer que son de lo mejor de la filmografía de Chaplin, yo creo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hay una que es un corto que es El inmigrante, que también llega en un barco, y hay una escena
hay una escena magistral del tío comiendo en un restaurante, toda la historia que tiene que hacer para comer, luego para pagar la comida, ¿no? Siendo pobre, ¿no? Y aquí, pues hay la del zapato, pero luego hay la del cuando se hace el desmayado para que el otro le dé el café. O sea, las La de la escenas vela. de... La de la vela. La vela. Ahí Chaplin me recuerda mucho a Carpanta, ¿no? Al cómic de Carpanta, el tío siempre intentando comer. Lo que pasa es que Chaplin lo consigue, pero se recrea mucho en esas escenas de comida, porque es que, claro, al final la miseria es no poder comer, ¿no? El final de la miseria es no Y poder comen comer, mucho. ¿no? Cada vez que tienen comida, comen mucho. Con el chico, cada vez que se sientan a comer, Muy unas rápido, pizzas ¿no? de comida... Que te entra hambre, ¿no? Es de esos otros directores que cuando ves una peli de Chaplin, aunque esté comiéndose un zapato, joder, es que lo hace tan bien que te entra hambre viéndole comer un zapato. El gag es increíble, lo de las raspas, ¿no? Los huesos que La son las construcción del gag es increíble, es increíble. Ahora decía aquí que lo del el referente que supone Chaplin y esta película, conocéis bueno, Chaplin ya era un tipo súper conocido mundialmente, todo el mundo sabía quién era Chaplin, la imagen de Charlotte, ¿no? Hasta el punto de que había muchísimos imitadores. Conocéis la anécdota, concurso, ¿no? de imitadores. El concurso de imitadores en el cual él quedó segundo, se presentó, cuenta la leyenda, ¿no? Se presentó y quedó segundo porque había uno que lo hacía mejor que él. Pero lo decía porque entre los imitadores, algunos se ponían nombres rocambolescos, pero había uno que se puso como nombre, como nombre artístico Charlie Chaplin, ¿no? Que dices, hostia, tío, currátelo un poquito más, ¿no? Y tenían éxito, o sea, se ganaban la vida con eso, ¿no? No, realmente es muy importante lo que decía Pau de la comida, creo, porque una de las cosas, pienso, claves de lo que es el cine y la obra de Chaplin y que lo distinguen de los demás y que colabora a su lenguaje específico es que el personaje de Charlotte actúa por supervivencia, única y exclusivamente. No proyecta hacia el futuro. Todo lo que hace Charlotte es para resolver el problema, ese problema que tiene en ese momento, tanto en los cortos como en esas primeras películas, ¿no? Después cambia un poco la cosa, ¿no? Pero esto es muy clave en el lenguaje de sus películas porque todo es pensando en tengo este problema ahora, tengo que resolverlo y ya está, ¿no? Y eso lleva a otra cosa que es que forma parte también clave de la estructura de todos los gags, que es la mecanización, ¿no? Que a lo mejor en tiempos modernos es más evidente, pero en los cortos lo es mucho también, que es la repetición de los movimientos y de todo lo que hace, ¿no? En el caso de tiempos modernos la célebre escena de las llaves, ¿no? Que lo sigue haciendo, aunque ya ha acabado, ha resuelto el problema, pero lo sigue haciendo. Le pasa constantemente a Charlotte esto, ¿no? Esa repetición de movimientos por inercia, ¿no? que le crean otro problema, ¿no? Y esas dos cosas son una parte muy fundamental, casi crea sus escenas, sus gags muchas veces, muchísimas veces, a partir de estos dos elementos, ¿no? Y ahora pensaba en cómo aquí se ve ya, en esta película empieza ya a ser más complejo, ¿no? El lenguaje en las películas de Charlotte, ese oso que sale al principio, que podría parecer casi algo surrealista, ¿no? Porque él ni siquiera lo ve, va detrás de Charlotte, no lo ve. Él empieza a entender que esto funciona, cómo funciona la gramática del cine, cómo el hecho de poner ese antecedente después le da potencia, ¿no? A ese oso que vuelve a aparecer para crear ese gag, ¿no? Sí, era eso, ¿no? A mí otra cosa que me sorprende, os preguntaba antes si él controlaba el encuadre, si llegaba hasta ahí, porque otra cosa me sorprende, quizá no tanto de esta película, pero sí de muchas, la capacidad que tiene para crear escenas potentes con planos muy sencillos.
él nunca utiliza planos muy exóticos y muy trabajados, y sin embargo es capaz de generar imágenes muy potentes, ¿no? Estaba pensando ahora en Armas al Hombro, ¿no? Que además ahí se mete en el jardín de superponer imágenes, ¿no? De cómo está funcionando la realidad en otro lugar mientras él está en la trinchera. Pero son planos muy sencillos, ¿no? No son planos extremos. Y sin embargo, resultan muy potentes incluso hoy, ¿no? O muy emocionales, incluso. Sí. Es muy potente como introduce, ¿no? Estos momentos más dramáticos que te llegan a, ¿no? a emocionar o te producen mucha ternura, ¿no? En esta película me gusta mucho la estructura que tiene, ¿no? Tiene una primera parte, ¿no? que están en la cabaña, y luego tiene esa parte central que él llega al poblado, conoce a la chica, ¿no? Tiene en esa parte central que hay como ese desarrollo emocional de los personajes, ¿no? Todo lo que sucede. Me parece ¿no? muy interesante otra vez ese equilibrio entre drama y comedia que siempre quiere tratar y cómo de una forma muy sencilla, muy simple, te llega a emocionar, ¿no? Y conecta muy bien, ¿no? contigo. Y luego, pues bueno, la película tiene ese tercio final, ¿no? Ya de nuevo entregado a la comedia, ¿no? En esa segunda parte hay un par de salidas de plano hacia la cámara. Pues eso, igual, con la cámara quieta, pero Chaplin en uno de ellos sale de plano caminando hacia la cámara, ¿no? En una de esas ocasiones en las que sale de ese bar o de ese lugar. Y luego creo que es el minero, ¿no? El minero. El que oculta directamente la cámara. Sí, que está caminando por entre la nieve, el tío totalmente ido, ¿no? Y camina hacia la cámara, ¿no? Está muy bien. Pero aquí había hablando tú de esas escenas hermosas, había una pretensión artística que luego tuvo que rebajar, ¿no? Porque esta película, lo vemos que hay exteriores y luego pasa a estudio, ¿no? Pasa a interiores. Y es que esta película se empezó rodando en Sierra Leona. No, en Sierra Nevada. En Sierra Nevada, y se tuvo que llevar luego a todo el equipo otra vez para Hollywood. Eso es así, Adrián. Pero eso fue porque se morían de frío, ¿no? No porque tuviera que rebajar. Porque vio que era impracticable, ¿no? Rodar. Porque él quería rodarlo en exteriores al principio, es que esa era la idea. Claro, pero tenían tanto frío que vio que era inviable. Decía la actriz principal que estaban vestidos ahí con 1000 capas y con no sé cuántos abrigos de pieles, pero que estaban congelados de frío. Entonces, me imagino que por eso Cambio de planes. Sí. Hubo cambio de planes y se puso ahí a construir el pueblecito con un montón de miles de kilos de harina y de no sé qué, ¿no? Y te digo una cosa, las escenas que recrean la montaña, que son en interiores, se ve que son en interiores, que de hecho no sé si hay maquetas en algún momento y se están haciendo perspectivas forzadas o algo así, que son preciosas. Esa que decía el profesor ahora de él caminando con el oso detrás, que obviamente un estudio es precioso, le da una dimensión muy bonita a la película, ¿no? Como efecto especial. Bueno, es que yo creo que los efectos especiales de esta película son maravillosos. O sea, es una película del año 25 y vale que notamos en el momento de que cuelga por la puerta del precipicio, es un muñeco, sí. Pero diría que sabes sí. que lo otro es una maqueta, pero es lo único que canta un pelín ahora. Pero hay algo incluso la transición entre el plano en el que el muñeco cuelga y Chaplin vuelve a entrar a la cabaña, o sea, está tan bien hecha que es maravilloso. O sea, yo lo que quiero que me expliquéis es cómo está hecho lo de la casa. Porque la casa, al principio, cuando se está balanceando desde fuera, desde dentro, imagino que montarían una grúa o vete a saber. Igual que cuando corre el viento, la casa se tuerce. No sabéis, ese plano es buenísimo. Pero cuando la casa se está balanceando en el precipicio, obviamente mi cabeza me dice, esto es una maqueta, sí. Como una caja de zapatos. Sí. Pero en algún momento hay un plano en el que salen, en el que Chaplin salta de fuera de la casa. No, pero en ese plano es un muñeco, ahí sí que se ve que es un muñeco. No, pero hay otro plano. Al final, cuando el otro le rescata, sí. Chaplin sale de la casa y la casa se cae. Claro, bueno, yo entiendo que ahí es una sobreimpresión de Chaplin. ¿no? Sí, un mate
con Sí, una... o sea, ahí está la maqueta y está la realidad, ¿no? De todas maneras, ahora que comentáis esto, es verdad que Chaplin, no al nivel de Keaton, porque eso no era humano, pero era otro saco de hostias, realmente superdotado en lo físico, ¿no? Digo que la escena en la que se queda congelado y el compañero de casa Sí. lo coge en brazos. No es nada fácil, estar tieso todo el rato. Quiero decir, recordáis que después viene ese gag tan bueno, ¿no? Cuando que se hace, le va pidiendo comida, ¿no? Ponme más, que estoy... pero ese esfuerzo físico que hace para estar tieso todo el rato y no descoyuntarse es tremendo, ¿no? Era también un tipo, no al nivel de Keaton, pero muy curioso, también. Sí, bueno, claro, es que el tema de expresión corporal, ya no solo en golpes, en todo lo demás, es para la comedia, para esos momentos de ternura, es que era Y la verdad es que a nivel superdotado. de planificación, de montaje, empieza a ser muy espectacular, ¿eh? Hay un momento de Chaplin y la chica en la que hay un salto de eje. Hay un salto de eje en que parece que cada uno, están hablando, pero parece que cada uno mire para un lado para dar a entender lo alejados que están, ¿no? Como él piensa que va a haber algo y ella pasa totalmente de él, ¿no? Eso, hostia, eso en el año 25, ¿no? Me parece de una modernidad espectacular y de un empezar a entender qué es eso del cine y cómo contar cosas simplemente con un plano y un contraplano es fantástico, ¿no? Me alegro que te hayas quedado con los efectos post, porque es otra de las cosas que a mí también me habían llamado la atención. En el 25, qué maravilla de efectos especiales. De hecho, esta película estuvo nominada a 2 categorías de los Oscars, pero ninguna a los efectos. Era más que nada el apartado sonoro y a la banda sonora. No existía, el Oscar a efectos se inventa muy posteriormente. Con Harryhausen todavía creo que no había Oscar a efectos especiales. Tardó mucho. Bueno, pues lo que no va a tardar es la hora del Mel Rate. Vamos para allá. Nos vamos a las islas. Mucha gente a veces no lo sabe, pero es que este hombre que hoy hemos traído aquí es inglés. Sí, sí. Vamos, Mel, la otra inglesa. Mel Ray. Hola. 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 Mike. Hola. ¿Cómo Mike. estás? Hola. Muy bien, muy bien. Bueno. Ah, okay, Chaplin. Wow. I have seen quite a few Chaplin films before, and about a year ago, I watched this. It was like 4 or 5 hour documentary on him. So it's interesting that you chose Gold Rush because this is the film he wanted to be remembered by, isn't it? Yeah. So I mean, he made 36 films and he starred in all of them, large majority of the time. And he started acting when he was only about 6 years old or something like that. And you know, the film, it has all the great musical score to it. It's got all the key comedy sketches, and it's really nice how he strings all these amazing sketches together under one persona, isn't it? It's not happening to loads of different people, it's happening to him. And it's just laugh out loud funny comedy as well. So like, I love the sketches when he was eating his own shoe, cooking the shoe and eating it. I enjoyed when the house was on the, you know, when the house went on to the edge of the cliff and the man
And the fat guy, he just gets on shouting. And he was the one that was heavy. Oh dear, it's so funny. And then that had the little love interest with that lady. But it's really, really interesting, the facts about the two women that starred as George, isn't it? And that started out with one actress and ended with another actress. And the funny story around that and why it was like that. And it's really funny in that all his films, it features dance. He's a dancer. He does all his own stunts. And he likes fighting as well. So all in all, it's all round entertainment, really. And you know, the film has a long legacy. It's gone on to be sort of indicated in various other films, from like for the likes of like Buster Keaton used some of his tricks, and then people like the Three Stooges as well. Yeah, so you know, it's got a long, and even the Muppets. So you know, it's an excellent film. I loved it. So Mel's rate is 10 out of 10. Wow. Yeah. What else did we watch? We watched another film. What was Modern Times. that? Yes, we watched Modern Times as well. That was really, really good as well. Yeah. So what other films do you like out of the Chaplin Lights. filmology then? Who's your favorite? What's your favorite film? Mine will be, I think, Modern Times and City Lights. Okay. It's difficult. Modern Times or possibly the Kid, possibly. The Kid. Yeah, mine. I love The Kid as well. Yeah. Yeah, mine would be The Kid. Yours is The Kid as well. Yeah. Feliz cumpleaños. Although Monsieur Vernon Verdu. has been a surprise of a film. Yeah. And City Lights, Mel. Oh, you like City Light? Yeah. Okay. Cool. I know we've all got favorites of Chaplin, and he's just such a hero. Amazing guy. Yeah. Good. He's very good with the women, isn't he? Very good with the women. Mhm. Very good or very bad? Well, Very naughty. Naughty. well, his actresses, all his leading ladies know what he's like, and he picks them, so they're adults. So, anyway, Kike, feliz cumpleaños. Sorry? It's your birthday, feliz. Yeah, thank you. Cumpleaños. Thank you. Am I saying it right? Yeah, you'd say it well. Yeah. 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 But Kike forgot about his birthday. You forgot about your birthday. Yeah. And He he has won. forgotten. No. He wants to. He wants Yeah. to. Something not worth remembering. Oh, Kike. My mother sent me a message yesterday Mhm. saying, "Okay, are you going to come home to celebrate or something?" I said, "Celebrate what?" So she reminded me of. So yeah, we will have to celebrate Yeah. soon. Yeah, Oh, well. thanks. Ciao. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bonit. Chao. Genios despistados. O despistados a secas. ¿No habías visto Monsieur Verdu, Quique? Había oído mucho hablar de ella y había oído extractos del juicio por la historia de Landru.
un poco conociendo la historia de este personaje, había oído extractos de la película, pero no me imaginaba que había configurado, o sea, es que es una locura esa película, cómo cuenta, cómo elige contar y cómo elige construir a ese personaje. Uf. ¿Dónde se ve? Porque yo esta no la he visto. En Filmin Filmin. hay un montón de películas y esta está en concreto. Sí, es una película muy sorprendente y además es interesante cómo rompe tan brutalmente con su personaje anterior, ¿no? Y crear este personaje. Perdonadme, ¿de qué año es? 47, 48, ¿no? Es lo último, yo creo. Y ostras, es una película muy rara. Y La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, que es la última, que es flojita, la verdad. Pero Monsieur Verdoux, porque encima es que te cae bien. Y no sé cuánto tiempo va a tardar en volver a hacerse algo así. En Taxi Driver, a lo mejor, o estoy flipando a lo mejor, ¿no? Pero el volver a enfrentar un personaje tan cabrón y tan difícil de esa manera creativa, no sé si va a tardar 40, 30 años en volver a intentar hacer algo así, ¿no? Complicado. Pues vamos a ver si es complicado o no. Las escenas, quiero saber vuestras escenas favoritas, ¿no, Adrián? A ver si hoy compartimos o nos pisamos las botas. Oh, Hostia, yo tengo la primera. Qué putada. Bueno, hola, pero vamos a ver, qué manera esta, o sea, Porque a él le gusta comentarlas de todos. Claro, o sea, no, quiero decir, que hombre, iba. Es que me has dejado la primera y entonces, claro, me sabe mal decir una como que es muy obvia, así que no la voy a decir porque ya hemos hablado de ella un poco, que es la del zapato, y me voy a quedar con este plano que tengo aquí detrás. hombre, pero si eso lo he dicho yo al principio. Lo vamos a compartir, Pau, lo vamos a compartir. Ese plano lo he dicho. También claro. era la Sí, mía. tú lo has dicho, que era un plano muy curiosete porque se le veía el pie, pero bueno, me gusta porque ese momento de la película liga con lo que decía Lothar del marginado, ¿no? Es ese momento donde que aparecen tantas otras películas en la que él es un excluido. Obviamente él se mueve en esos contextos marginales, no siempre es el pobre, pero siempre hay, incluso dentro de ese ambiente de marginalidad, hasta parece que esté al margen de eso, ¿no? Y ese plano, que además se recrea bastante en él, lo tiene ahí, lo aguanta bastante rato, de él mirando cómo se divierte la gente y como no atreviéndose a entrar, que al final acaba entrando, pero de qué manera, ¿no? ¿Os acordáis? Que la chica saluda a alguien, se hace la ilusión de que es él y no, es alguien que había detrás de él, entonces él va a saludarle y la chica le pasa de largo, ¿no? Pero estos momentos como de, estos segundos que aguanta el plano como de contemplación de una relativa felicidad de esta gente que está ahí pues trabajando, que tampoco es que sean millonarios, pero como que él no participa de eso, ¿no? Y se lo mira desde lejos como queriendo. Bueno, me parece uno de esos momentos del cine de Chaplin que te ríes a carcajadas viendo sus películas, pero que cada X minutos te va metiendo un sopapo. Ya te los mete mientras te ríes, ¿no? Cuando se pone el zapato, pero después siempre hay como momentos de esos, supongo que es lo que decía aquí, que también, ¿no? De out, ¿no? De flash, que congela todo y hay una mirada triste o una sonrisa triste o un momento de reflexión o de pausa, ¿no? Que rompe con la comedia y que te hace que lo mires con los ojos de lo que es, ¿no? Un marginado que está al margen de todo, como dice la palabra marginado, y que no sabe cómo integrarse, ¿no? Así que me quedo con ese. Quique, tu escena favorita, tu plano. Yo me voy a quedar con un poco la idea de que decía el profesor y que decía Adrián también, ¿no? De cómo el tipo va construyendo cine, ¿no? Poco a poco. Y me voy a quedar con un gag o con dos que creo que solo tienen sentido en el cine. Cuando él se despierta de resaca y la casa empieza a bambolearse
él piensa que es su propio mareo. Cuando el otro pregunta, oye, la casa se está moviendo, dice, sí, es que estoy de resaca. Es el estómago. Estómago, sí. Ese gag solo tiene sentido, entiendo, ese gag no puedes hacerlo en un teatro, ¿no? Pero lo que decía antes el profesor del gag del oso, el gag del oso continúa soslayado durante mucho tiempo. Cuando él trata de calmar al tipo este y le da la costilla y le muerde y le rompe el guante, él le acaricia el traje de piel, el abrigo de piel, como si fuera un animal. Y ese gag acaba con el disparo al oso y él entra inmediatamente y empieza a poner los platos. O sea, como... Hostia, no, hay que despellejarlo, hay que cocinarlo, esto va a llevar días. No, él se le dispara y ya está poniendo la mesa, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que son cosas que solo funcionan en el cine, ¿no? Además de ser graciosas y de ser chistes, ¿no? Solo funcionan en ese contexto de saber ya que esto es otra cosa, que se pueden hacer otras cosas. Profesor. Pues yo en este caso yo creo que me voy a quedar con el final del año 25, porque por primera vez Charlotte se queda con la chica y ese Charlotte que se va, especie de iris que se va haciendo pequeño y él se va caminando dando esas patadas que da como sacudiéndose el mundo de encima. Por fin esta vez se queda con la chica porque Luces de la ciudad no es, bueno, no, es posterior, pero además no está claro, ¿no? El final de Luces de la ciudad, ¿se me oye o no? Sí. Sí, no está claro porque para mí es el mejor final de toda la filmografía de Chaplin, ¿eh? Luces de la ciudad, pero me gusta mucho ese beso, me gusta mucho que acabe con la ropa de Charlotte, me gusta mucho cómo le piden, espera un momento tal, y él les manda la mierda y se manda la mierda a sí mismo, ¿no? Al que está con la cámara, al que está grabando, le dice, déjate porque la vida está pidiendo... Ojo que Poe está Escribiendo la nota, ¿no? escribiendo la nota. ¿Qué haces, Pau? Escribiendo una amenaza. papelitos. Estoy anotando la fecha en la que el profesor se quedó con la película, Con el happy con el end. final en el que acababan juntos. Es verdad. Es histórico, ¿eh? Os lo he dicho. Bueno, Está muy amelino en Ámsterdam. Os lo he dicho al principio. Hay mucho meta Charlotte en Chaplin, ¿eh? Porque aquí yo creo que de alguna manera cierra una etapa de Charlotte y en Monsieur Verdoux, Quique, yo no sé cómo lo has visto tú, pero para mí el final de Monsieur Verdoux es el asesinato de Charlotte, porque cuando se quita la ropa, se quita todo y se va a la guillotina, El creo que es paseo hacia guillotina, la guillotina, ¿no? allí es Charlotte, ahí ya La vuelve a no ser Charlotte. confesión que le hace al cura. Exactamente, ¿no? Y Sí. cómo se entrega a él, ¿no? Al final, porque al final realmente él hace todo lo que puede para que le pillen y para que, venga, va, Sí. ¿no? Ya está, y mata a Charlotte, ¿no? Bueno, me quedo con ese final. En el 42 hubieras cambiado de escena. Yo me quedo con la escena de la corriente de aire, la escena de que eso es insuperable. Esa escena tiene que salir, por favor, es muy, muy buena. Y... Empieza con un agujerito. La primera vez que pierde el sombrero se va a asomar por un agujero y entra al aire por el agujero. Porque hay tres actores y como van los tres personajes y van entrando, saliendo según se abren y cerrando las puertas. Es muy bueno. Ahí se ve la plasticidad del movimiento de Chaplin, porque realmente no hubieran utilizado los grandes ventiladores como hoy en la época, ¿no? Falta que se nota que no. Es toda la imitación que están haciendo. Me quedo con esa escena. Y tú, Adrián, no hemos pisado mucho, ¿eh? ¿Ya has visto? Bueno, Poe me ha pisado la escena. Sí, tú tenías escena era la misma una de... escena, porque es un plano tan Bueno, muy particular, curiosamente. sí. Curiosamente hemos coincidido en ese plano que me parece precioso. Pero bueno, también me puedo quedar con la escena de la casa, de ese clima con la casa ahí
colgando del acantilado, pues me parece una escena espectacular de planificación y tronchante. O sea, también me quedaría también con esa escena. Pues yo no sé dónde nos vamos a ir, Kike, pero el apartado sonoro, el tema de la musicalidad, el tema de... Es verdad que Chaplin también era compositor. Era un compositor muy flojito. Mira, antes has citado a Eastwood y creo que hace las cosas un poco como Eastwood. Tiene cierta inspiración o cierta intuición musical, pero tenía buenos músicos a su alrededor que traducían sus silbidos y sus melodías sencillas en cosas, bueno, en particular la banda sonora de esta película es particularmente memorable. Pero él como músico no era... Bueno, de hecho hay una cosa famosa que conoceréis con La Violetera, ¿no? La música de Luces de la ciudad. Luces de la Ciudad tiene pasajes completos de una pieza española, que es La Violetera, que eso lo negó siempre, hasta donde yo sé, lo negó siempre Chaplin. Pero que Es evidente. mucha casualidad sería que no hubiera escuchado la pieza, ¿no? Pero bueno. Lo que sí me parece interesante es que no sé si es el primero que empieza a ligar piezas musicales con películas. Dentro de que la pieza se tuviera que interpretar en el cine o no sé, con el piano o qué. Sí, que utilice piezas clásicas, que las inserte en sus películas. Pero como si no, pero que decidiese que no le dejas a la libertad del pianista del cine de turno, ¿no? Que interprete, que eso es algo que se hacía mucho, ¿no? Que el propio pianista vea la película y va interpretando, pues aquí va rápido, pues rápido, aquí va lento, lento, ¿no? Sino que parece que sus películas sí que llevan asociada una musicalidad y que le importaba, que él, sin ser buen músico, sí lo era lo suficiente como para decir, no, esta pieza musical debe ir aquí. Que ya digo, no sé si es el primero, pero es interesante, ¿no? Que No sé vimos sus si es el películas primero. Digo que no sé si es el primero, pero está claro que su pasado de vodevil y de música en el escenario y de números musicales, él lo lleva adentro y le da importancia, ¿no? Está, es verdad. Pues Adrián, dinos que nos hemos dejado en el tintero. El final lo hemos hablado por activa y por pasiva. No sé si hay alguien que prefiera el final del 42 al del 25. Es muy curioso lo que hizo, ya lo hemos comentado, pero yo ya os he dicho mi impresión, que quedaba muy abrupto, que no me parecía un buen final. Luego ya he entendido que lo había editado, como había otras secuencias, que él está una secuencia más larga en la nieve, intentando cazar al disfrazado, bueno, cuando es el imaginario Chicken, también la recortó. Pero aparte de eso, ¿algún comentario sobre el final? Bueno, a mí me parece un final, como ha dicho el profesor, me parece un final genial, extraordinario y muy bien cerrado, el del 25. El del 42 no lo he visto. O sea que sé que está cortado, pero no he visto el final del 42. El del 25 me parece genial. Una forma estupenda de cerrar la película. Sí, eso dijo la actriz. El del 42 es un poco lo que decía Poe cuando hablaba de que está contando un cuento, cierra como un cuento, ¿no? Y dice algo así como todos los cuentos tiene un final feliz, ¿no? Y ahí corta. Sí, pero bueno, que al final, o sea, es que es el mismo, quiero decir, la idea del final es el mismo, es que acaban juntos, ¿no? Entonces quitar el plano del beso, que además es muy bonito, ese cierre, no tiene ningún sentido, ninguno más que, pues no quería que, porque es un beso que sí que se le ve, ahí bueno, quizás hago trampa porque sabíamos un poco la historia que había detrás, pero se le ve, ahí no está haciendo el payasete, se le ve un beso de te voy a dar bien, ¿sabes? O sea, se le ve un beso con ganas. Y la actriz lo dice, la propia actriz en el 80 y algo en una entrevista lo dice. Sí, que ella, además que ella ya le molaba a él, ¿no? Y que cuando vio eso, pues... pero no tiene ningún sentido que quite eso si no es por una cuestión de censura, que no lo fue,
o si no es por una cuestión, no tiene ningún sentido porque no cambia el sentido del final. Es simplemente que no quería que apareciera ese beso porque ya no era su novia, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, parece una razón además absurda para un tipo del genio de Chaplin, ¿no? Es decir, Y del estatus social y claro, es que económico y... no se comprende muy bien, pero bueno. Pues nada, vamos a ver si comprendemos o no, Adrián, del 0 al 10, la nota. Mel, ojo lo que te ha dado Mel, ¿eh? Contundente. Un 10, ¿eh? Uf, los británicos se apoyan entre ellos. Pues nos vamos a las notas, Adrián. Pom, pom, porom, porom. Pues Adrián, ¿quién quieres que abra fuego? Vamos a ver. Pues venga, Pou, empieza. ¿Otra vez? Parece que sea. Parece que sea. Me estáis dando a mí para ver de todo. Pues nada. Poco me voy a enrollar. La verdad es que me río mucho con Chaplin. Es un genio. Me emociono mucho con Chaplin. Voy a preguntar porque esto me queda la cosita. Ya sé que dicen no hay que comparar, pero ¿tú eres más de Chaplin o de Buster Keaton? Mira, esa pregunta me la hago yo a mí mismo también. Es que no sabría, porque yo con Buster Keaton me desorino. O sea, ya lo hablamos en su momento, creo que lo que consigue con esa técnica de la cara de palo y con todo lo que le pasa, no tiene parangón. Y todo lo que le pasa no tiene parangón. Yo creo que a nivel digamos, de engranaje, de gag, de sofisticación de peripecias, lo de Buster Keaton no tiene rival, ni siquiera con Chaplin, que es un genio. Pero Chaplin, a cambio, es todo lo contrario. O sea, lo que llega a comunicar y a transmitir Chaplin con un mínimo gesto es brutal. Es brutal. Aquí y tanto para la comedia como para la amargura, como para la esperanza, como para todo lo que quieras. O sea, es un genio transmitiendo toda la humanidad con un pequeño gesto, ¿no? Eso es antagónico por completo a Buster Keaton. Entonces, me resulta imposible saber de quién soy más. Es que creo que después de cada película que veo te diría soy más de esto o soy más de esto. Sí que sé que creo que me gusta más, creo que Buster es superior en las locuras que le pasan, pero Chaplin, lo que hace Chaplin con su gestualidad, con su expresión corporal, no tiene rival. Entonces, me gusta mucho Chaplin. Creo que me gusta más Tiempos Modernos y Luces de Ciudad que La Quimera del Oro, pero igualmente es una peli histórica. Esta semana, viendo José, que no me iba a enrollar, viendo un giallo de Sergio Martino, luego viendo los extras, ya veis que cambio, ¿eh? Vicios Prohibidos se llamaba la película. Sergio Martino decía en una entrevista que él creía que habría 5 películas que no merecen ser olvidadas, que el resto, que solo hay 5 películas que no merecen ser olvidadas, unas 5 películas, y que 3 eran de Chaplin. No decía cuáles, pero bueno, en definitivas le pongo un 9. Quique. Yo me quedo con Keaton porque la vis cómica es un intangible, que es algo
es muy difícil y a cada uno le entra de una manera diferente, pero a mí me ha sorprendido, y lo voy a repetir, me ha sorprendido reencontrarme con Chaplin y ver esta otra dimensión, que es un poco lo que decía Poe, de, hostia, no, tiene este punto de realidad, tiene este punto de oscuridad. Aquí no decimos, aquí matan a 2 tipos y los dejan en la nieve y se van y nos olvidamos. Y, o sea, pero como... Y esta no es mi favorita de Chaplin, pero como no va a volver el Chaplin por esta política del califa, yo le voy a poner un 10. No, no, eso, sí, eso se rompió Bueno, ya. pero entendéis lo que quiero decir. Como no sé si va a venir mi favorita, pues yo le voy a aprovechar para poner un 10. ¿Cuál es tu favorita? No estoy seguro, pero yo diría que El Chico, me gusta mucho Tiempos Modernos, me gusta mucho Lucerrencia. Es que es muy difícil. No sabría, pero desde luego esta no es gustándome mucho, cantándome. Creo que hay en otras, incluso en Armas al Hombro, por ejemplo, veo cosas que me sorprenden mucho, ¿no? Que me impactan mucho por modernas, o porque también la gente de mi edad, no lo sé, la gente de mi edad o de nuestra edad, se crea un arquetipo de Chaplin que a lo mejor no coincide muy bien con Chaplin. Esta idea de es una silueta casi, ¿no? Se ha convertido en un bigote, un sombrero y un bastón. Es que Y ese es el te pones problema a aquí. mirar a Chaplin y entiendes muchas cosas, ¿no? Y entonces, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, un 10. Una mele en ese. Claro, es que es más fácil con Keaton porque tiene menos peso de icono que con Chaplin, que Quizá, está... o Lloyd, o no lo sé. Entonces entiendo lo que te pasa porque nos pasa un poquito a todos. A mí también me ha pasado como a ti, ¿no? Cineforum me ha ayudado a ver esa otra cara de Chaplin. Y seguramente viendo más cosas, yo no sé por qué, pero a mí me ha gustado más La Quimera del Oro que Tiempos Modernos. Como película la estructura está mejor cerrada. Pero yo también le pondré... ¿Qué nota le has puesto, Quique? 10. 10. Señor 10. 10. Pues yo le pondré a La Quimera un 9. Un 9. Se acabó la escalera. La escalera, ¿qué escalera? ¿Qué había Hombre, ahora puesto? sabemos que hay un número por encima del 10. El profesor nos descubrió que había Fuera de categoría. un número por encima. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Sí, yo la verdad es que yo quería hacer un comentario parecido al de Quique, que es que en este caso, más que a La Quimera del Oro, que también le pongo una nota a Chaplin, porque tiene la importancia que tiene, porque si intentáramos hacer la tontería de reducir la historia del cine a 3 nombres, pues uno tendría que ser él y no hay más cera que la que arde, ¿eh? Es un cineasta superdotado, un genio como actor, como director, como cineasta, como todo lo que queramos. A La Quimera del Oro yo creo que es uno de esos directores que tiene no menos de 7 u 8 películas que pueden ser consideradas obras maestras absolutas. Y La Quimera del Oro es una de ellas, sin duda, y por tanto, fuera de categoría. Toma escalera. Pues Adrián. Pues bueno, mira, respecto al debate Keaton-Chaplin, a mí Keaton me encanta y también me río muchísimo con él. Creo que la construcción de sus gags a nivel de comedia es que era algo sobrehumano. Lo que pasa es que Chaplin le da ese plus de emoción, ¿no? de drama, que a mí me seduce muchísimo y siempre es un enorme placer volver a reencontrarse con Chaplin y las películas de Chaplin. Como he dicho al principio, me ha costado, ¿no?, elegir qué película de Chaplin traer a Cineforum, pues, porque hemos dicho una filmografía tan llena de obras maestras. Yo a nivel emocional, pues posiblemente mi favorita sea El Chico o Tiempos Modernos. Pero La Quimera del Oro es otro ejemplo de un talento extraordinario, para mí uno de los mayores genios de la historia del cine. Y en una película, La Quimera del Oro,
divertidísima, que te llega al corazón de una forma sencilla, llena de escenas de comedia brillantes y imborrables. Así que yo pues me uno también al club del 10. Así que mi nota es un 10. Para La Quimera del Oro y para Chaplin. Bueno, pues happy end para la primera vez que Chaplin llega al Cineforum, profesor. Nos ha costado, ¿eh? Lo hemos dicho al principio cuando no estabas, tela, ¿eh? Bueno, lo hemos dejado para el 100. Normal. Para pasado el 100. Bueno, para la celebración. Ay, pues... Ya volverá, ya volverá. Sí, por cierto, ¿habéis visto el biopic que realizaron de Chaplin con Robert Downey Jr.? Sí, yo la vi en su momento. Yo la vi hace mucho tiempo. Y... No la música recuerdo. de John Barry, por cierto. Eso sí me interesa. Y la música de John Barry. Tengo ganas de verla. Hombre, es interesante viendo luego la evolución, ¿no?, de Robert Downey. Puede ser interesante ver. Yo no la he visto, esa película. Me gustaría verla, sí, sí. Pues, Po, lo que tienes que ver es en tu blog de notas, teniendo en cuenta que hay un salto otra vez. Madre mía, tengo más tachones en mi blog de notas que... ¿Quién es el host de la Claro, el secta? host es Quique, pero ya nos dijo que no iba a estar. La semana que viene no estarás. No, ya lo La dijo. Po. siguiente tampoco. No lo sé. No lo sabes. Tendré Vale. informados. Vale, pues si salta Quique, el siguiente que venía... Hostia, perdona, ¿no? El siguiente que venía era Navajo, pero creo que como tampoco está, pues salta triple salto mortal y le tocaría al profesor. Pues no sé yo el profesor, estando donde está de vacaciones, sí tenía constancia. Lo tengo. El profesor es un tío serio. Lo tengo. Bueno, la verdad es que creo que viene bien esta película porque hay un hilo que une claramente a un cineasta con el otro. Nos vamos a ir a el señor Jerry Lewis. Suena que has pisado a alguien. No. Vale. Mucha pena. No, hombre, claro, no está el bueno de Quique. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Escojo una película mala? No, estaba esperando a que coja otra vez a Kurosawa. Kurosawa, no me lo pongáis en vacaciones, por favor. Habíamos hablado ya hace alguna vez de Jerry Lewis y yo propongo una película muy especial de Jerry Lewis. Los que no la hayáis visto os daréis cuenta del porqué, que es The Bellboy, el Botones. Sé que está en Filmin, pero no sé si hay otras maneras de verla. No sé si está en YouTube. Sé que en físico hay alguna edición. Bueno, no sé, decirme cómo lo veis a nivel de logístico. Yo la tengo, no hay problema. Y yo a través de Filmin ya la veré. Y entonces en la biblio, bueno, Ricardo, supongo que por internet la puedo comprar. Bueno. Vale, pues... Bueno, pues eso. Pues pobre Quique, me has chafado. Me sabe mal Lo has chafado. No, es verdad que es un ciclo el de Jerry Lewis que sé que a Quique le Claro. pero... La voy a ver esta semana. No, pero claro, el ciclo lo puede hacer. El ciclo lo puede hacer, claro. Mira, hasta el jueves tengo tiempo. Claro. Ya que tenía cine iraní, iraquí, taiwanés, pero no. Ahora en agosto. Ah, vale, mira. Cine festivo, como dice Quique. Ahora tocan cosas. Para nuestros fans que quieran ver la película antes del programa, la pueden ver en la eBiblio.
O Ricardo, la puedes ver en la ebiblio.cat. Y hay una conexión con CMX y Jerry Lewis. Ya os lo comentaré por WhatsApp para que lo comentéis si os apetece el programa. Oh, Podrías grabar un mensajito, Grabo un mensajito y... Claro, cuéntalo, cuéntalo. un vídeo. un vídeo, Enviar un vale, vídeo. vale. Un un vídeo. vídeo para que el editor Un vídeo bien iluminado, por favor. ¿Entiendes? No en la silla donde estás, ahí donde estés de vacaciones. Un buen Hombre, esto será en un espacio pues, como el profesor. Ahora me toca dar envidia a mí. No, Bien, ¿no? Ah, y exacto. Ahora te mandas toca la a ti. nota también, mandas la nota también. Bueno, de 9 a 10 tampoco veo yo mucha sorpresa con la nota. Bueno, es una película especial, ¿eh? Ah, vale. No es... ¿La has visto tú, Quique? ¿La Sí. conoces? Vale. Pues nada. Muy bien, Molt bé. pues buena semana a todos. Feliz La cumpleaños semana. a Quique, felices Eso es. vacaciones al profesor. ¿Cuántas felicitaciones, Pau? Y los demás, pues nos quedamos. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos con el calor. Hasta hace calor aquí en Inglaterra, imagínate. ¿Cómo Un estaréis abrazo, vosotros? guapos. Nos vemos a la vuelta. Hala, Ahí, afeítate ya el bigote, afeítate. A la vuelta. A ver si vemos. adeu. Cuando venga Leone. Ojo. La apunto. Uy, Adrián. Ya se ha quedado con la copia.